Profesor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Telma, ¿cómo te va? Bueno, siempre hacia adelante, profesora. Insistimos en Ah, esto, hacia atrás espanta y hacia los lados nos caemos. ¿Ah? está bien, eso es importante. Bueno, para ustedes que oyen al profesor Olmos, él es experto en finanzas, economista. Bueno, experto en el tema de la criptomoneda. A ver, profesor. Sí, bueno, eso dicen por ahí, aunque al final de cuentas yo siempre comento que no hay expertos en esto, pues esto cambia todos los días, ¿no? Ajá. Hay una gran cantidad de proyectos que se están generando y una gran cantidad de plataformas. Bueno, utilizamos el término, disculpe, profesor, experto, es decir, conocedor del tema, que yo pienso que aquí en Venezuela es un tema, pienso yo, es mi visión, que no se conoce mucho. El mundo de las criptomonedas no ha avanzado en Venezuela. Es lo que yo creo. ¿Qué dice usted? Bueno, desde el año 2012 Venezuela tiene historia de cripto, ¿no? Entonces ya tenemos en Venezuela 10 años. 10 años. El tema es que a Venezuela se le llega el tema de los criptoactivos principalmente por la crisis económica. En aquellos países donde hay economías fuertes, donde sus monedas son fuertes, donde el PIB crece, donde no hay inflación de 2 dígitos, de 3 dígitos, quizás en estas naciones no están tan atentos al tema de los criptoactivos como un medio alternativo de pago o una herramienta de ahorro, ¿no? Porque su propia economía y su propia moneda permite a sus pobladores pues tener cierto nivel de bienestar. Pero en el caso nuestro, motivado a la situación económica del país, muchos venezolanos comenzaron a estudiar qué era esto del Bitcoin, qué era esto de la minería digital, qué era esto del trading y más recientemente qué es esto de los juegos NFT, donde algunas personas pues han comenzado a generar ingresos. Uh-huh. Sí, cuando yo le digo que no es común es que los venezolanos somos expertos en hablar temas que se ponen de moda y bueno, hoy día todo el mundo sabe que está pasando algo entre Rusia y Ucrania, si no manejen, el venezolano de a pie no maneje uno que otro nombre, o cuando ocurre algo en Estados Unidos, ocurre algo en Colombia, pero criptomonedas, bueno, la gente aquí en Venezuela, cuando se habla de criptomonedas igual a Petro, la gente lo vincula. Y pero, bueno, desde el año 2017 que salió el proyecto Petro y ya más formalmente 2018, muchos venezolanos hacen eso, conectan criptomonedas con Petro cuando realmente al final de cuentas no es así la cosa. O sea, hay todo un mundo interesante que entender y descubrir detrás de esto. Un mundo... Tanto así... Ajá. Lo oímos, a ver. No, tanto así que yo siempre lo refiero en clase, pues que bancos centrales del mundo están ya trabajando en sus propios proyectos de criptomonedas, ¿no? Si esto es importante, no estarían ellos en ese camino, ¿no? Cualquiera puede insertarse en ese mundo, en el mundo de las criptomonedas. Realmente sí. Lo único que se requiere es conocer, entender, estudiar de qué va esto, conocer su dinámica, entender cuáles son los elementos que hacen vida, que hacen juego, estar claro en por qué yo estoy participando, qué es lo que yo estoy buscando allí, que se le ha vendido mucho a las personas que el mundo de los criptoactivos es algo como de hacerse millonario de 2 días, nada que ver, y allí la gran cantidad de estafas que se han generado en Venezuela al respecto de esto. Y bueno, pues para muchos venezolanos que están imposibilitados de tener una cuenta en el extranjero, que de repente necesitan hacer algún pago, recibir algún dinero, y no tienen una vía que les garantice en términos seguros, pues, y con rapidez y a costos bastante bajos, esta operación, bueno, tienen en los criptoactivos una forma, una vía. ¿Es seguro invertir o colocar dineros en criptomonedas? Para nada, como toda actividad de inversión conlleva una gran cantidad de riesgos, sobre todo con el hecho de entender que quienes desarrollan los proyectos de criptoactivos principalmente son particulares, ¿no? Entonces, no están necesariamente supervisados o están necesariamente vinculados a una norma que los someta dentro de cada uno de los países. Si algo llegue y ocurra algo que no sea necesariamente provechoso o positivo, bueno, las personas tengan contra quién ir y denunciar o exigir, ¿no? La mayoría de los proyectos de criptoactivos están generados por particulares fuera de esta tierra, y si llega a ocurrir algo, simplemente aquí la responsabilidad recae total y enteramente en la persona que tomó la decisión de inversión, ¿no? Entonces, mayormente son actividades que se conocen como OTC o over the counter, fuera de la supervisión de los entes de regulación en la mayoría de los países. Y en el caso de Venezuela, si bien tenemos una superintendencia de criptoactivos, la actividad de inversión sigue siendo total y absoluta y entera responsabilidad de quien toma las decisiones, ¿no?
Sí, bueno, tenemos entendido lo poco que sabemos, profesora, es que en las criptomonedas cuando se hace una inversión no hay nombre y apellido, lo que hay es un código. Sí, bueno, una de las principales características que tiene el tema de los criptoactivos es la descentralización y distribución de los datos, ¿no? Porque al final de cuentas un criptoactivo, una criptomoneda, no es una forma de dinero tradicional, son datos digitales que se crean de una manera muy específica, utilizando criptografía, que se almacenan de manera segura, utilizando las cadenas de bloques, todo esto está en Internet. No son monedas físicas, como mayormente uno encuentra por Internet, que uno busca Bitcoin y aparece una moneda física. Nunca han sido realmente los elementos de intercambio físicos, estos son datos digitales, con características únicas que son escasas, son difíciles de producir, que hace falta un gran consumo de energía detrás de esto. Y efectivamente, pues, el tema de la inversión en las mismas, que no fueron pensadas originalmente como un mecanismo de inversión, fueron pensadas como una forma alternativa al dinero. Hay toda una historia interesante desde el punto de vista ideológico detrás de la creación de Bitcoin y las criptomonedas, algo que se conoce como criptoanarquismo, algo que se conoce como un grupo de personas que son los cypherpunks, un grupo de personas que después de la crisis del 2008 pensaron de una manera distinta de transferir valor que no dependiera de los bancos centrales y de los entes de supervisión, y precisamente esa ausencia de control y supervisión lo hacen atractivo tanto para algunos que quieren una forma distinta de transferir valor como para otros que se quisieran escudar quizás allí para hacer algún tipo de actividad ilícita. Uh-huh. Ahora yo me voy a poner como un oyente que está siguiendo el espacio a esta hora, está escuchando el espacio a esta hora. Y dice, bueno, yo tengo $100 y quiero invertirlo, quiero meterlo en el mundo de las criptomonedas. ¿Cómo saber cuál me garantiza más, con cuál puedo, no sé, ganar un poco más? Y cómo llevar el control de mi dinero. Bueno, aquí lo principal hay que entender aquí, para vaya adelante, Tadelman, es que hay diferentes tipos de criptomonedas, ¿no? Las que todo el mundo conoce mayormente. Bitcoin. Son aquellas que son volátiles en su precio, como Bitcoin, como Dash. Eso quiere decir que el precio no lo fija el creador de la criptomoneda, sino lo fija el mercado. O sea, todos nosotros al comprar un poquito, al vender un poquito, estamos incidiendo sobre el precio de esa criptomoneda, ¿no? Y también la manera como se produce incide también sobre su precio. Entonces, si alguien quiere invertir en esto, tiene que entender bien pues cuáles son los ciclos, por decirlo de alguna manera, o las variaciones de precio que ha experimentado en el tiempo ese criptoactivo y comenzar a estudiar a nivel técnico y a nivel fundamental, bueno, cuáles son las variables que inciden sobre ese precio, porque de repente hoy yo puedo colocar ahí $100 equivalentes en Bitcoin, los tengo en una billetera digital, que son códigos, que son caracteres alfanuméricos, pues como bien se decía hace unos minutos atrás, pues no hay nombres, no hay etiquetas, no hay una cédula, no hay número de pasaporte. Yo coloco eso allí y puede ser que hoy el precio esté en $40,000 por unidad. Yo estoy comprando, son fracciones de ese Bitcoin equivalente a $100. Puede ser que al final del día este Bitcoin pasa de 40,000 a 42,000 bolívares, perdón, a $42,000. Entonces, al final de cuentas, solamente por tenerlo, el propio mercado y su variación de precios hizo que una persona ganar un poquito, pero de la misma manera que puede ganar, el precio puede estar en 40,000 y cuando tú compraste puede llegar a 20,000, ¿no? Porque así es el mercado es rabioso, no se mueve, y hay una cantidad de indicadores allí. Entonces, si una persona está tratando de invertir en el corto plazo en Bitcoin, bueno, no necesariamente es recomendado, porque esto tiene más bien sentido en el largo plazo. Las personas van comprando de poco a poco y la propia dinámica de precios hace que de repente ese Bitcoin estuvo en 40, después en 42, después pasó a 48, luego pasa a 46, luego llega a 52, que son las variaciones de precios que estamos viendo, que es lo que principalmente la persona tiene que comenzar a estudiar. Y la gran recomendación es que lo haga la misma persona, no que necesariamente delegue esto en un tercero, porque otra vez ahí comienzan a verse las estafas y los problemas, la sustracción de fondos, el no saber qué está pasando porque no entiendo eso en lo que en teoría estoy invirtiendo. Y precisamente aquí es muy importante el tema de la educación y la formación. Hay que agregarse valor, hay que entender qué estamos haciendo, si son criptoactivos de este tipo, si son volátiles. A ver, creo que se cayó la comunicación. ¿Bien? A ver. Aquí estamos. Sí, profesor.
le estamos oyendo. Cuando yo le preguntaba por la garantía, es porque, bueno, siempre yo indago, pregunto, ¿verdad? Es un tema que está en el tapete, que está allí, pues, ¿no? Y especialmente la gente joven, lo que decimos los muchachos, pues, venezolanos se han involucrado, se están involucrando con lo que tiene que ver con las criptomonedas. Pero cuando hablo con conocedores de la materia, siempre me dicen, mira, el que quiera invertir en criptomonedas tiene que olvidarse de eso. Eso es como un ahorro. Un poco lo que usted acaba de decir, ¿ah? Depositas ese dinero y te olvidas de eso. Y cuando puedas le vas metiendo, vas reinvirtiendo y te olvidas de ese dinero. Eso es lo que no es fácil, ¿no? Eso tiene que hacerlo gente que maneja en general mucho dinero, que puede agarrar $1,000, $2,000, no sé. No necesariamente. Y tampoco es tan sano olvidarse de eso. Más bien, o sea, cuando me dicen olvidarse de eso, dejarlo allí, pues, que crezca. Sí. Claro, la idea es estar atento a qué está pasando con el precio y con la cantidad de esos criptoactivos que se han comprado. La gran recomendación siempre es colocar ese dinero que yo no necesito de manera inmediata, ¿verdad?, para la adquisición de criptoactivos, como no, efectivamente, dejarlo que en el largo plazo eso vaya evolucionando con sus correcciones de precio. No es indispensable que una persona tenga $10,000 para entrar en eso, para nada. Las personas pueden ir comprando, que eso es interesante del mundo de los criptoactivos. Hay plataformas digitales, P2P, como lo puede ser Binance, como puede ser Local Bitcoins, Local Crypto, Crypto Buyer, inclusive Orinoco.io, son plataformas nuestras. Esa última, por ejemplo, donde las personas pueden con bolívares comprar porciones de esas criptomonedas, Bitcoin, Ether, Dash, Monero, y en función del análisis que cada quien haga, de las necesidades que tenga y de la cantidad de dinero que esté dispuesto a arriesgar allí, bueno, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, puede comprar cierta porción y en el largo plazo comenzará a verle sentido. Sin embargo, en la medida que tenga necesidad, porque tiene mucho que ver el perfil del inversionista en este caso, en la medida de su necesidad, bueno, estará tomando quizás parte de ese rendimiento que tiene por variación de precios, ¿no? Bueno, fui colocando de 10 en 10, cuando vine a ver tenía $100 colocados, cuando yo comencé esto el Bitcoin estaba en 20,000, el Bitcoin en 40,000, bueno, déjame entonces extraer de acá la ganancia o esa variación de precios a favor que tengo, sigo dejando ese capital original y en función de eso es quienes comienzan a reinvertir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, siempre pasa por el hecho de entender qué necesidad tiene la persona, qué cantidad está dispuesta a colocar, en qué tanto tiempo puede de alguna manera dedicar esto. Y bueno, siempre estar atento al precio y al volumen, ¿no? Es la mejor recomendación que puede existir para aquellas personas que lo quieren hacer, pero principalmente es la formación. Claro. No invertir en nada que yo no conozco. Ahora, en ningún momento usted ha mencionado el petro. He oído que ha mencionado varias monedas o criptomonedas y no ha mencionado el petro. El petro es un criptoactivo centralizado y gubernamental que, si bien a nivel de su estructura técnica es un criptoactivo, como no necesariamente se comporta como pudiese ser un Bitcoin o un Ether. El precio del petro está fijado por el gobierno nacional. Hay una estructura matemática que en el libro blanco, que es el libro fundacional, el documento digital que se descarga, el sitio del petro que nos explica qué es, de qué va, cómo funciona, qué lo respalda y todo esto. Hay como una fórmula que nos explica allí de dónde sale su precio. Generalmente el precio no fluctúa en función del mercado. Entonces, si no hay una variación en términos del mercado, en términos pues como puede ser un Bitcoin, puede ser un Ether, un Monero, un Dash, no necesariamente las personas estarían tan interesadas en asumir grandes cantidades de dinero en posiciones vinculadas con el petro. Además que desde su nacimiento, Petro nace por decreto en diciembre de 2017, el proyecto de febrero de 2018 instituía la creación de la SUNACRIP, pero en marzo de 2018 la administración federal de Trump, a través de los PAC, generaba una sanción sobre el petro, entonces diciendo que cualquier empresa, persona natural y jurídica que en el territorio estadounidense hiciera operaciones con el petro venezolano, cualquier criptoactivo generado por la República de Venezuela, iba a estar sancionado en términos de la actividad financiera. Entonces, eso automáticamente limitó las posibilidades de que el petro pudiese salir del territorio nacional y principalmente el petro tiene sentido dentro de Venezuela, que es otro elemento que no lo hace tan atractivo como otros criptoactivos. Sin embargo, el gobierno nacional lo ha utilizado varias oportunidades como unidad de cuenta, como elemento referencial de precio, inclusive como anclaje de esa segunda reconversión monetaria,
Sin embargo, todavía no está claro, más allá del tema del uso de ser un medio para pagar pensiones, jubilaciones, algunos elementos laborales de los trabajadores, más allá de eso, no está claro cuál pudiese ser el uso dentro de una economía tan convulsa como la nuestra, ¿no? Entonces, de alguna manera se hace obligante utilizarlo para el pago de algo, bueno, se adquirirá. Claro. Y la principal característica que tiene un criptoactivo es que no es no es obligante su uso. Cada quien lo asume en función de las características que tiene y las ventajas que le pueda dar. A ver, si hacemos un resumen de esto, el precio del petro lo establece el caso de Venezuela el Banco Central, y las otras criptomonedas, el precio del costo lo establece el mercado, el movimiento. En el segundo caso, el de las criptomonedas volátiles, el precio lo establece el mercado. En el primer caso, el petro, hay una fórmula o unos commodities. En teoría, el 50% del precio depende del precio internacional del petróleo venezolano, el 20% del precio depende del precio internacional del hierro, el otro 20% del precio internacional del oro y el 10% que falta del precio internacional de los diamantes, que son los commodities que se escogieron. Hay un factor de corrección detrás de cada uno de estos elementos que hace que ese precio siempre esté alrededor de los $60, que fue lo que se fijó técnicamente en su momento, y en la actualidad está por debajo de esos 60, entre 56 y 58 siempre, que es el precio que tiene el Ejecutivo Nacional. Entonces no lo fija el Banco Central de Venezuela, sino que en teoría depende de estos commodities, pero siempre está alrededor de entre los 56 y 58 dólares por unidad. Independientemente del riesgo, ¿recomienda invertir en criptomonedas usted, profesor? Bueno, evidentemente no es algo para todo el mundo, por eso es que en principio hay que educarse. Yo no diría tanto el tema de invertirlo, sino como verlo como un medio de pago. Por ejemplo, un muchacho venezolano que está trabajando desde su casa para una empresa en Panamá y no tiene cuenta en el extranjero, quizás le puedan pagar en PayPal y los costos de las tarifas de PayPal se lleve parte de lo que está haciendo. Quizás tiene más sentido que le paguen en criptomonedas porque los costos de plataforma, pues de uso, son mucho más baratos. Aquella persona que está recibiendo una remesa, no tiene más sentido recibir esa remesa vía criptomonedas que por un giro de Western Union o una de estas empresas tradicionales. Entonces, un poco el hecho de entender qué uso le quiero dar. En principio, los criptoactivos son medios de pago alternativos al dinero. Tienen tipos de cambio por el dinero fiat, por los dólares, por los euros. Y si se quiere utilizar como un medio de inversión, entonces, bueno, hay que estudiar cada proyecto de criptomoneda, hay que ver su histórico de precios, hay que ver su volumen, hay que ver cómo se produce. Y hay que saber, bueno, que efectivamente hay que colocar de manera programada cierta cantidad de dinero allí, un dinero que yo no necesite en el corto plazo, ¿verdad? Porque la idea no es que una persona vaya a colocar el dinero de la quincena allí pensando que lo coloque el lunes y el fin de semana va a ser mercado. Puede ser que el fin de semana que viene el precio bajó y sinceramente prácticamente no tiene nada, ¿no? Entonces, hay que tener educación financiera, hay que planificarse financieramente y lo va a utilizar la persona como una herramienta de inversión, pero sobre todo saber bien qué criptoactivo va a escoger. ¿Dónde conseguir esa información? ¿Alguna página que usted recomiende? Bueno, generalmente hay sitios web donde uno ve los precios, y ve las cantidades que se han emitido históricamente. Sitios web donde, como por ejemplo puede ser CoinMarketCap, www.coinmarketcap.com, es un sitio interesante para ver precios y entender más o menos de qué va este tema. Es interesante porque cada criptomoneda que ahí aparece tiene vínculos que orientan hacia los sitios web de los desarrolladores, información histórica de precios. Hay bastante información ahí para el que esté curioso y quiera entender esto bien. Otro sitio importante puede ser el sitio Coin360, www.coin360.com, que ahí nos muestra precios y volumen de una manera gráfica. Ahí podemos entender un poquitico cómo se pinta de colores el mercado entre verde y rojo. Otro sitio interesante puede ser www.cryptoslam.io. En este último sitio web, mayormente lo que vamos a ver son precios de NFTs, lo que son activos digitales firmados por cadenas de bloques, que hoy por hoy en el mundo del arte tienen precios muy interesantes. Eso es otro mercado bastante interesante que surge a partir de las cadenas de bloques y el mundo de las criptomonedas. Y bueno, en principio son 3 lugares para poder ver precios, más allá también del sitio web de Binance.
www.binance.com, donde se pueden ver precios también, movimientos de mercado, y a partir de allí comenzar a estudiar cada proyecto que llame la atención, descargar su libro blanco, entender cómo funciona, descargar la billetera que corresponde, escoger una plataforma para hacer los cambios y comprar en bolívares estas criptomonedas, y poco a poco la persona se va a ir envolviendo en este mundo. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias por darnos insumos sobre un tema que yo decía, bueno, no es parte del argot diario, pero que si hay personas interesadas, inclusive nos han pedido que abramos, pues, nos pidieron que abriéramos esta opción, esta posibilidad de abordar este tema, el tema de las criptomonedas, que es muy amplio, ¿no? Es mucho lo que es muy amplio, es muy interesante y efectivamente, pues, hace falta dedicación. Esto no es una cosa de 2 días, y sobre todo que mientras más se conozca, menos expuesto se está otra vez a las posibilidades de estafa. Eso es muy importante. La ignorancia atrevida y muchas personas fundados en todo esto tecnológico le hacen ver cosas que no son a las personas. Aquí no hay millonarios de la noche a la mañana necesariamente. Aquí hay personas que pueden profundizar en su conocimiento y pueden encontrar en los criptoactivos herramientas útiles para echar adelante la empresa, para salir adelante en una Venezuela como la que tenemos. Bien, muchísimas gracias, profesor, de nuevo. Feliz día y feliz semana. Siempre a la orden en Victoria FM, el espacio solo con Taelman. Muchísimas gracias por la invitación siempre.